Buenos días una vez más en este mini episodio número 49. Debido a mi gran intelecto, donde no se oye mi voz en el capítulo anterior, hemos decidido hacer un pequeño mini episodio donde vamos a recabar un poco o reunir la conversación con Otari para poder tener en vídeo la respuesta. A grandes rasgos, vosotros os encontráis de Tarish Belti, sí. Os encontráis en esta guarida donde el espectro de Otari parece deseoso de hablar con vosotros o con ganas de hablar con vosotros. Ya sabéis las preguntas que habéis hecho, podéis hacer más preguntas, todo lo que queráis, ¿vale? Esto, aunque hayamos estado hablando todo esta mañana y tal, una partida normal en ese sentido, ¿vale? Dicho lo cual, Otari os mira, parece con un rostro agradecido, y tras señalaros a su alijo, donde se encuentran sus pertenencias, que ya habéis estudiado, que ya habéis visto anteriormente, os resumo, porque quede claro también en el vídeo. Hay todos estos objetos los tiene Mark. Hay una daga de veneno, que básicamente el usuario puede envenenar la hoja una vez al día desde la propia hoja. Hay una llave de Kailean, que parece ser una llave para abrir cerraduras especialmente buena, pero que sí que parece estar en honor a la deidad y que, bueno, tiene su propia, digamos, lógica. Lo puedes leer, Mark, que lo tienes, pero si en algún momento, no sé si os describí el uso, pero básicamente hacía el conjuro Knock cuando se utilizaba la llave. Aparte de eso, tiene también una Sneaky Key, que vendría siendo una llave sigilosa, que es un talismán que se incluye, por tanto, en la armadura, ¿vale? Es un talismán que se incluye en la armadura y que, por tanto, pues podéis utilizar en la ropa. Lo lógico, de nuevo, es que lo utilice Mark en este sentido. Y también teníais un anillo llamado anillo de la transposición enamorada, que parece ser que tiene un anillo gemelo, el cual encaja las muescas de un anillo con el otro, y que os dice, Otari, que el anillo gemelo lo debería de tener Sfina Menhi, que básicamente era su prometido. Vosotros le mencionasteis un poco el hecho de que el pueblo se llama Otari, era algo que le pilló por sorpresa, pues él no estuvo para verlo, no vivió en el pueblo nunca, básicamente. Y también, por supuesto, el hecho de saber que tiene descendencia, de que la familia Menhins siguió adelante, no con su apellido, sino con el de su pareja, pero siguió adelante. Básicamente, digamos que lo pusisteis un poquito al día a ese respecto. A grandes rasgos, esto es todo lo que habíamos hablado. No sé si había algo más de importancia que se me escapase. Creo que le preguntasteis también cómo, o sea, qué es lo que había pasado, o quizás os dijo directamente qué es lo que había pasado con él, digamos. Y sí, su final. Claro, os explicaba que cuando él consiguió atacar por la espalda a Belcorra, se produjo una explosión que básicamente provocó un derrumbe. Y que en ese derrumbe él quedó sepultado entre los escombros. No sabe, o no sabía, ahora que se lo habéis mencionado un poco, y que lo tenía más claro, no sabía qué es lo que había pasado con sus compañeros, pero él se vio obligado a navegar las mazmorras del faro que hasta ese momento sus compañeros desconocían. Básicamente no lo sabía ninguno, no solo sus compañeros. No. Y básicamente lo que vosotros habéis podido ver, y él os ha confirmado, es que
parece ser que con su muerte se quedó un espectro reviviendo lo que vinieron siendo sus últimos días aquí en las mazmorras del faro, en las bóvedas de la bóveda. Básicamente tuvo que huir de varios combates, ya que estaba herido, y finalmente murió en este pequeño risco, en esta roca, envenenado por el veneno del Otigog, cuyo cadáver habéis visto cerca de la entrada. Vale. Dicho todo esto, os cedo el mando para que me preguntéis lo que sea, ¿vale? Para cosas que no se han hablado todavía y que por tanto las podéis preguntar y todo eso, lo que queráis. Pues... Vale. Eso es que se había preocupado explícitamente por cerciorarse de, creo que lo has comentado al principio, de la ascendencia de Mehins, ¿no? Del alcalde, sí. Efectivamente. Y que por lo visto, ¿quién era la prometida de Otari? ¿Esfina? Sí, Esfina era la más valiente del grupo, que tenía rasgos de Nantambu. Así que eso a Hesken le cuadró bastante más. Los rasgos que le caracterizan, ¿no? Básicamente una aclaración de eso. Sí, Esfina la cazadora, que aunque no era de facto, por así decirlo, bueno, de facto al revés, aunque no era sobre el papel la líder del grupo, ese papel caía sobre Bolrayani, que es de hecho quien le dio, o por su armadura y su espada, se le dio el nombre al grupo como la Guardia de la Rosa, porque Bolrayani tenía una armadura, especialmente un escudo, con una rosa y una espada que era la Rosa Argentis, que era una espada de plata. Es por eso que se la considera la líder, quien fundó el grupo en su nombre, en su honor o como lo queráis decir, pero se habla de que en aquella época todos sabían que en el fondo quien era el alma del grupo, el espíritu del grupo, era Esfina, que aun siendo la más joven, era, digamos, quien tenía el ímpetu de producir el cambio, básicamente. Por así decirlo, quien motivaba al grupo a continuar y quien motivaba al grupo a hacer el bien. No quiero que se entienda esto como que en realidad eran unos malhechores y que gracias a Esfina fueron buenas personas. No es eso lo que estoy queriendo decir. Sino que, digamos, era quien buscaba qué hacer, cómo ayudar. Como digo, era la más joven del grupo, era conocida como la cazadora. Y os menciona Otari, porque os mencionó también lo que vendrían siendo lo que él entiende que serían las reliquias del grupo y que, de hecho, como que lo percibe así. En el caso de Esfina, serían tanto su capa como su arco. Cualquiera de estos dos servirían como reliquias en el caso de Esfina. En el caso de... Sí, exacto. Su capa y su arco. Era la cazadora y tanto su capa como su arco. En el caso de Bolrayani, sería evidentemente la Rosa Argentis, que es un arma que habéis visto vosotros mismos y que, si recordáis, era un pequeño punto de conflicto en el pueblo, específicamente entre Karman Rayani y lo que viene siendo Mehims, en la alcaldía del pueblo, porque Bolrayani considera que ese arma es suya y que por tanto debería ser él quien la porte en la representación del pueblo o él quien diga qué es lo que pasa con la espada y demás, mientras que el pueblo lo que hace es tenerla expuesta en el templo. Por último, y no por ello menos importante, teníamos a Zarmazdian, que es este enano mago del grupo que era un poquito más desconocido que los demás. De hecho, no se sabe mucho sobre él, excepto que era un excelente mago que, si bien no era muy hablador, sí que era muy capaz y que acompañó al grupo pues, durante toda esta estancia. También se sabe que fue quien, tras la desaparición de Otari,
o la supuestamente de Otari, como nunca encontraron su cuerpo, fue Zarmazdian quien estuvo tratando de recuperarle. Al parecer estuvo lanzando conjuros, esto sí que creo que es información nueva que no os di, estuvo lanzando conjuros a nivel de superficie en la zona del faro porque desconocían que hubiese nada más en su interior o bajo tierra, tratando de encontrar el cuerpo de Otari, pero nunca encontró nada. Y no se llegó a hablar entonces tampoco, se le llegó a preguntar de la localización de estas reliquias. No. Otari no sabe dónde pueden encontrarse. Vale. Eso no significa que no podáis tener pistas de antemano o que no podáis conseguir pistas. Esta información lo sabe. Pero hay una cosa que has dicho, que es que no sabían que había nada por debajo del faro. O sea, no bajaron a ningún nivel. No sabían que había nada, ¿no? O sea, se quedaron en la parte de arriba donde entras Exacto, y ya, el primero planta. Exacto. Vale. Todo lo que es la fortaleza con el faro del principio es lo único que ellos vieron. Y ahí mataron a Belcorra. O sea, Belcorra estaba ahí. Belcorra salió a darles el encuentro. Belcorra estaba en la planta y has visto los efectos de la explosión de Belcorra. Exacto. De hecho, habéis visto una gran zona de escombros donde había una escalera. Vosotros habéis visto la escalera por arriba y por abajo. Ahí es donde se produjo la explosión. Vale. Bolrahani era un campeón. Una campeona. Es mujer, perdón. Tanto Bol como... Lleva la tanto rosa, es Sarenrae, ¿no? Sí. Es un poco inspirado en eso, sí. El templo también está dedicado a Sarenrae, sí. Vale. El símbolo de... Sí que es verdad que Sarenrae, como bien apuntas, tiene mucho que ver con las flores, con el nacimiento de las flores, con la luz y todo esto. Belleza, es la belleza. Exacto, sí. No es per se el mismo símbolo, pero sí que hay cierta conexión, ¿vale? No es directamente, es un arma de Sarenrae o una armadura de Sarenrae, no es así. De hecho, el color que predomina en los detalles del arma, del color de lo que es la hoja de plata, es el rosado. No es el oro que sería, por ejemplo, el oro y el azul que serían los colores de Sarenrae. Ya. Mucho recuento de las reliquias que conocemos o tenemos al alcance. Por ejemplo, los Argentis. Se supone que sería de Rayani, en este caso. Sí. Esa está en Otari, esa está en el pueblo. Sí, las rosa argentinas la usan una vez al año para la interpretación. Sí. Ahora, de Otari, ¿cuál es la reliquia? Las herramientas de ladrón, que ahora mismo posee Mark. Perfecto. De Aesfina. De Aesfina Menhins tenéis el arco y la capa. O la capa. Pero no la tenemos en físico, es decir, no tenemos ninguna pista de ello, ¿verdad? No. Parece que no. Ahora mismo eso es como el anillo doble. Puede que lo hayan enterrado con ella, puede que hayan pasado de generación en generación. Que es otra cosa, porque el grupo sabe que tú tienes algo de eso, Mark. Espérate, vamos por parte. Un momento, antes de tal, para que no se olvide y quede también anotado. De Zarmazdian, su reliquia era su libro de conjuros. Vale. No se sabe el nombre ni nada. No, me parece que es un libro de conjuros donde Zarmazdian apuntaba más cosas, además de conjuros. ¿Vale? Era como
mezcla de su diario, libro de conjuros, era su libro de mago, ¿vale? Básicamente. Y no sabéis gran cosa de este libro. Continuando con tu pregunta. No sé si Mark lo ha dicho, ¿vale? Pero podéis asumir que sí. Porque tampoco se quedó 100% grabado por los problemas técnicos. Sí, yo cogí las cosas delante vuestra y fui preguntando a algunas cosillas. Y aparte fue Otari diciendo alguna cosa también. Bueno, pero por si acaso, que lo sabéis, ¿vale? Vale. Pues es que va a mirar, en ese caso miraría a Mark y le preguntaría si el anillo al que se refiere Otari, como el que tú mencionaste hace tiempo. Bueno, el anillo que yo mencioné hace tiempo fue un anillo que me puse y me No tiene nada que ver, ¿vale? El anillo que acabas cambió. de recibir no se parece en nada al anillo de antes. Claro, Pero necesitaría su pareja, ¿verdad? El anillo de la transposición enamorada, que es el Sí. anillo de compromiso entre Otari y Vashti y Aisfina McKeans, además de ser un anillo de compromiso, es un anillo con una capacidad mágica, que básicamente te teletransporta hacia tu ella, pareja dentro de un rango una vez al día. sí, para que no se pierdan. O sea, Te digo, no. a ver, Cuando veo ambos. miro a Mark y le digo, no lo actives. Por lo que sea. Por lo que sea, No, hasta que no no. sepamos algo más. Más información. Y si No, hago así y se Pues, vea pasando el dedo, el pulgar por el bueno, anillo, es así como se activa, eh, que desaparece. cuando dice eso, Ogden, me quedo como pensando. Bueno, no pensaba hacerlo, pero. Para que lo dices, que os den por culo y se va. dale. No, no Bueno, y pensaba supuesto hacerlo, que pero. active y será divertido. A ver, sí que sabéis que de todas formas el anillo tiene una limitación de distancia, ¿vale? No es una distancia Ya. infinita, es bastante pequeña, pero para que lo sepáis. Pero como no sabemos dónde está, igual está detrás de esa pared. Efectivamente. Ay, Vale, bueno, pues preguntas, comentarios, lo que sea. De lo que queráis hablar entre vosotros. Preguntas y demás que le queráis hacer a este hombre. Es que está pensando, ¿eh? Sí, estamos pensando todos. Sí, no pasa nada. si no pasasteis del primer nivel superior, el muro que dices tiene que estar arriba. No. Este muro se encuentra muy cerca de aquí. No sé dónde, porque nunca lo llegué a ver en vida, pero en la muerte lo percibo. Ah, vale, es un muro que no llegasteis a ver como grupo. Claro que no. Primero, como grupo, nunca bajamos. Y en solitario, nunca me lo encontré. Lo percibo ahora en la muerte. ¿Y cómo sabes que estas piezas o estas reliquias ayudan a desactivarlo? Tendríais que tener conocimiento del muro antes de lo que pasó. Me gustaría decirte que sé mucho sobre este lugar, pero lo cierto es que solo sé lo que he podido ver en la muerte. Junto con esta muerte tiene, por así decirlo, una conexión especial. Y puedo percibir la presencia de Belcor y de su magia. Ese muro es magia de Belcorra. Así es. Sí, perdón. Supongo que será Creí- algún tipo de sello para mantener a aventureros como lo fuimos nosotros a raya.
Entiendo. Sarmadian podría haberse dado cuenta de este muro. Sí. Sin embargo, creo que este muro es nuevo. No sé medir bien el tiempo. No sé, por lo Vale. que me habéis dicho, han pasado 500 años. Yo solo sé que ese muro existe ahora. Vale. Es que mira a Otari y le pregunta si sabe si Belcorra tiene la capacidad de ¿La capacidad de qué? maldiciones, de lanzar maldiciones, como por ejemplo maldiciones de licantropía y otro tipo. Maldiciones de licantropía y de otro tipo. No lo descartaría. Al fin y al cabo tiene en su posesión... Dame un instante. Hello. Tiene a su disposición una gran biblioteca y la verdad me imagino que con el tiempo suficiente en esa biblioteca va a leerse prácticamente de todo. No lo sé. Perdón. Bueno, entonces es que siente que no has preguntado nada descabellado. No, claro. No has preguntado nada Vale. descabellado. Tampoco te puede dar una respuesta que no sé. Yo, hay una cosa que... Un momento. Sin embargo, hay una cosa que sí que debes de saber, ¿vale? O que sí que debes de tener en cuenta. Y es que tú sepas al menos, Yaul, o Jaul, como lo quieras decir, no tiene nada que ver con el faro. No se ha acercado por aquí, no ha venido para acá. Podría ser que Belcorra le afectase, pero también es cierto que la supuesta reaparición de Belcorra es más reciente que los eventos, como mínimo, que los eventos que sucedieron con Jaul y el pueblo. Todas esas cosas tenlas en cuenta. Vale. Sé que ahora mismo Belcorra seguramente no sea como hace 500 años. Que será un espíritu o será algo distinto. Pero ¿puedes contarnos todo sobre el combate? Para tener en cuenta todo lo que puedas contarnos para tenerlo en cuenta, por si acaso. Bien. Bueno, éramos un grupo con mucha experiencia trabajando juntos. Tuvimos, pues, varios años, diría que unos 5 o 6 años trabajando juntos, antes de que sucediese, pues, lo que me pasó. En líneas generales, te diría que Rayani era la primera línea de defensa. Ella era quien afrontaba el peligro de frente y sabía manejar muy bien a los enemigos. No solo era capaz de resistir grandes golpes, sino que era muy hábil redirigiendo el peligro hacia sí misma. Por otro lado, yo flanqueaba a los enemigos buscando siempre el punto débil. Golpeaba y me retiraba, volvía de nuevo. Cuando podía, hacía uso de venenos. Por otro lado, Tarmavdian y mi querida Aesfina buscaban siempre otro tipo de flanco. Normalmente jugaban mucho con las alturas y con la distancia, y solían castigar a nuestros oponentes. Bueno, devastadores ataques, paros del arco y con poderosas magias. Respecto a cómo enfrentamos a Belcorra, lo cierto es que es un recuerdo un poco borroso. No sé si es mi memoria tratando de evitarme dolor o qué es.
Lo que sí que recuerdo es un combate angustioso. Habíamos librado de peligros ese primer nivel, el que ahora sabemos que es el primer nivel. Y el combate se extendió a lo largo de distintas salas. Sus ataques eran peligrosos. Algunos de ellos saltaban entre nosotros, como arcos eléctricos y cosas similares. Casi todos los ataques eran mágicos. Sí, Corra es principalmente una hechicera. Eso no significa que no fuese poderosa. Lo era, seguramente ayudada de la magia. Utilizaba sabiamente los espacios cuando se dio cuenta de que atacando en grandes distancias o aprovechando las distancias nosotros teníamos ventaja, se recluía en la siguiente habitación, por lo cual íbamos avanzando. Y finalmente, cuando preparaba cuando preparaba un poderoso conjuro, el cual no sé nada, que brillaba con muchísima intensidad, y pude darle un golpe por la espalda, fue cuando estalló. Estoy yo preparando un conjuro que brillaba con mucha intensidad. Me imagino que sería, pues no lo sé, pero su ataque final lo desconozco. Desde luego fue final para mí. Y por lo que sabemos para ella. Vale. Pero ahora no es tan final. Vale. Es que está dándole vuelta a la cabeza. Porque tenía... No sé si tiene algo que ver. Pero él recuerda algo de nombre de Gaul Green o algo así, puede ser. Porque esto no sé si es de la aventura anterior, tío, de la previa que hicimos en la lonja. A ver, este sitio, el faro, en inglés se llama Gauntlight. Que vendría siendo luz espectral. No sé si es eso lo que dices. Escribe Gauntlight. Eso. Sí, a eso es lo que digo. Creo que, no sé si Hesken, alguien del grupo tenía un mapa de una zona desconocida. Y estábamos en algún momento intentamos buscar algún tipo de relación con espacios dentro del faro. Visteis, en aquel momento, visteis que el mapa no se correspondía, digamos, con lo que viene siendo la estructura del faro. Si es que no tiene a mano o alguno lo tiene a mano, se lo quiere mostrar a Otari, por si acaso, por ir descartando cosas. No estoy seguro de quién lo tiene. Ese no creo, porque ese fue previo, pero luego sacamos uno que estaba escrito en gnomo. Sí. Vale. Yo creo que esas cosas las guardaba Runos, pero... No, eso no. Eso lo guardaste tú. El otro mapa, creo que dice. El otro no lo sé. El otro yo no mi personaje hace más de 2 años que lo tiene. Pero yo no estoy viendo ninguno. Que eso son las cosas que hay que anotarse en común y poner ¿quién lo tiene? El que estaba escrito en gnomo, ¿quién se lo quedó? Ese lo tiene Hesken. Vale. Yo recuerdo ese lo tengo. Ese lo tiene Hesken porque... Te lo dio a Nadur, sí, lo llevaba a Nadur. Sí, es que tiene la tarea de ya hablar con Gorley Queen. El problema que yo veo es que yo miro ahora, por ejemplo, entre las propiedades de Runo y veo papeles antiguos de la guarida. Igual es esto. O igual no. Ya. En cualquier caso, ¿vale?
voy a ser buena gente y deciros que cuando tú le enseñas estos papeles, Otari no reconoce este. Y él recuerda que a lo mejor es irrelevante también. ¿A qué tipo de criaturas se enfrentaron cuando entraron por primera vez en el faro? ¿Qué era lo que había en el primer nivel? Lo que abundaba. Él te dice que de lo que recuerda, o de lo poco que recuerda, porque tiene como la memoria ahí un poco borrosa o confusa, él recuerda más aberraciones y criaturas, bueno, en esencia aberraciones, ¿vale? Criaturas inventadas, criaturas creadas, que otro tipo de criatura. Aunque sí que es cierto que llegó a ver lo que parecían demonios o diablos. De eso hemos visto. A este respecto, os dice que la información que ellos tenían, la Guardia de la Rosa tenía, es que el faro era algún tipo de dispositivo para teleportar criaturas hacia un objetivo y que habían llegado a obtener información que apuntaba a que tenía por intención atacar Absalom mediante esta habilidad de teleportar criaturas hacia la ciudad. Sí, con respecto a eso, sabemos que el objetivo final es Absalom, pero está haciendo pruebas con Otari, con el pueblo que lleva tu nombre, aquí cerca. Entiendo. Y ya he hecho alguna prueba y hemos tenido que ir corriendo porque se levantaron muertos y trajo alguna criatura de algún otro sitio. Así que algo me dice que no son tan pruebas. Está haciéndolo a pequeña escala, pero realmente quiere... Bueno, ¿tú no querrías destruir Otari si él te hubiera matado? Bueno, pues es una suposición interesante, sí. Podría ser. Aún así, que luego quiera hacerlo en Ascalon también, pues sí, posiblemente, porque según hemos visto, pero sí que creo que un odio muy... Pero sí que creo que podría haber sido una prueba, porque el ataque fue bastante pequeño. O sea, no hubiera destruido el pueblo. Otari es pequeño. Sí, pero con todos los guardias y demás, a lo mejor hubiera hecho más daño si no hubiéramos ido. Pero hubieran llegado a... No se hubiera cargado el pueblo sin nosotros. Yo, evidentemente, no fui testigo del ataque, pero sí que puedo deciros que desde que estoy aquí, o desde que tengo memoria, quizás en esta nueva vida, sí que noto las fuerzas en el interior de este lugar crecer. Creo que hay algo más profundo, algo más oscuro y antiguo, que es la fuente de poder. Y noto cómo pulsa cada vez con mayor intensidad. Si de verdad ha atacado al pueblo, tengo motivos para dudarlo, quizás no fuese una prueba. Nunca pensé que Belcorra fuese alguien con corazón. Seguramente era las fuerzas que tenía en aquel momento para atacar al pueblo. Entonces no eran muchas. Si hay un siguiente ataque, seguro que será mucho más poderoso. Lo hará cuando esté lista. Has dicho que... Bueno, estás seguro de que Belcorra no tiene corazón. Enfrentado a ella, habréis tenido que investigarla y llevar tiempo detrás de sus pasos, tras su pista.
¿qué podéis contarnos de su historia? Hasta el momento sabemos que los Harubeks son una familia adinerada, quizá, burguesada, que no está un poco confuso. Dicen que eran originarios de Absalom, pero que eran algún tipo de paria o de hazme reír de la gente de allí, quizás por las ideas extravagantes que tenían. Pero más allá de eso, poco sabe él la historia de Belcorra. Y ellos, como grupo de aventureros que fueron, sacaron más cosas en claro sobre esta familia y sobre ella. Bueno, creo que has hecho un resumen bastante apropiado. Nosotros, a grandes rasgos, lo que aprendimos sobre Belcorra es eso. Venía de una familia adinerada con unas tradiciones bastante particulares que le trajeron problemas y que fueron expulsados de la ciudad. Llegamos a ver lo que venía siendo la antigua casa Harubex. Estuvimos allí recabando pruebas, tratando de saber cuáles eran los planes, cuando empezó a rumorearse que había aparecido por la zona, por la isla de Cortus. Pero lo cierto es que siempre, tanto la familia como la propia Belcorra fueron bastante escurridizos. Supongo que aprendieron a borrar sus huellas. Así que lo más importante para nosotros fue el ataque, o el planeado ataque a la ciudad, no la motivación detrás de este ataque. No sé mucho sobre ella. Es que le gustaría ponerle un poco al tanto de lo que saben. Ha salido Harubex, ¿no? Porque supone que es familiar de Belcorra, de que quizás tenga algunos de sus familiares aquí en el faro rondando como guardianes, vigilantes, en fin. Quiere comentarle esas cositas, Ari. Sí, No necesariamente esperan una respuesta, pero Está informado, ¿no? Sí. Voluk. Yo También hay uno que se llama Voluk por ahí. ¿No? No conozco ningún otro Harubex, este cálido o cualquier otro. No he tenido el gusto, si se puede decir así. Y tampoco me suena ningún Voluk. No sé de quién me habláis. Yo voy a complementarlo y voy a contarle lo que hemos visto de las representaciones de ataques a la ciudad, ¿vale? A Absalom. Que hemos visto como varias representaciones de distintos tipos de ataques. Uno era, quiero recordar, algo Están en las como... notas. Están en las notas. Voy a mirar. Bueno, respecto a esos ataques, ¿qué es lo que quieres sí. preguntar? Absalom en llamas, Absalom en tsunamis, Absalom en terremotos. Una criatura con tentáculos destruyendo a Absalom y los muertos se levantan. Lo que hemos percibido en Otari es, yo creo que algo parecido a los muertos se levantan. Pero sabiendo lo que sabes de esta hija de la gran... ¿Qué crees que va más con ella? ¿Qué plan pretende ejecutar? Sí, no los pretende ejecutar todos, no es que no lo sé. Pues sé alguien capaz siquiera de planear un ataque a la ciudad
es una persona sádica que busca la destrucción. No sé sus preferencias. Imagino que de poder hacer todos esos ataques los haría todos. Vaya. Vale. No sé qué decirte. No. No. Vale. Perfecto. Pues poco más. Sí, el enano Zarmandian es el único que nos podemos rastrear. ¿Tienes algún dato o alguno que le mostrara el interés, algún lugar donde volver, o algún familiar? Tarmazbian era un tipo bastante reclusivo, bastante discreto. Aparte de que era un enano, lo cual era evidente, no tenemos mucha información. Ni siquiera sé si Tarmazbian era su nombre o su apellido, la verdad. Vaya. Me imagino que con el tiempo que siguió en vida, porque asumo que habrá fallecido pasado 500 años, y por lo poco que podría decir de su carácter, seguro que siguió estudiando el faro. No creo que se hubiese quedado tranquilo. También es cierto que no sé si... Bueno, partamos de que pensaba que habían fallecido al igual que yo. Pero asumiendo que no es el caso, por lo que me decís, me imagino que si no había ninguna otra tarea que hacer, algún otro peligro con el que acabar, estaría probablemente tomando nota, estudiando este lugar, tratando de comprender cómo funciona el faro, supongo. No lo sé. Ya ahora les pregunto a mis compañeros, ¿habéis visto algún lugar no muy lejanos de aquí o alguien que viva solo por los alrededores o alguna casa o algo? ¿Algo donde poder refugiarse? Vosotros sabéis que en la isla de Cortos hay distintas poblaciones y que, por ejemplo, en el camino entre Otari y Absalom habéis visto granjas y cosas así. Hay sitios, por supuesto, remotos o relativamente remotos, donde alguien podría tratar de ocultarse o pasar sus días. Aparte de eso, Nada. Así que, vale, perfecto. Eso Y debería de tirar reconoce para... Yo qué sé. te lo estoy diciendo ya, básicamente. No hay ningún sitio en el que tú digas, pues en este sitio castillo mágico parece que podría vivir. Claro. Quizás sí, quizás no. Pero es Pero una no lo hemos pista que visto. podríais investigar. bueno. Y Es que... Bueno, no, sigue, perdón. no, estoy haciendo vocales para pensar. ¿Teníais alguna propiedad del grupo o alguno tiene alguna propiedad por esta zona? Bueno, yo soy natural de Absalom.
Me crié como tantos otros niños por las calles de la ciudad. Y podría decirse que nuestra base de operaciones estaba allí. ¿Podrías darnos más datos a ver si en algún momento vamos? Bueno, era una pequeña casucha con suficientes habitaciones para todos nosotros y bastante discreta. No queríamos que nadie que supiera de nosotros, para mal, que buscase venganza por haber parado los pies a algún aliado o similar, nos encontrase. Pero no sé qué habrá sido de ese lugar. Si es cierto, como decís, que mis compañeros convirtieron nuestro asentamiento en un pueblo, dudo que volvieran mucho por Absalón. Tiene sentido. Podemos preguntar a los familiares que queden, si bien a lo mejor Zarmadian no sobrevivió, algo les contarían sus padres o bueno, ya veremos. ¿Cuánto vive un enano? Preguntas es que 200, 300 años, ¿no? Creo que es Pathfinder. Sí. 300, sí. ¿Y esto sé cuánto fue? ¿Cuánto podemos estimar que fue? Esto, hace 500. 500, 800. Muy bien. Es que me pregunta Otari si ha oído hablar de Dr. Quagmire. ¿Hablar con quién? No he oído nada. Vale. ¿Quién es? No lo sabemos, pero encontramos una carta dedicada o destinada a unas tales Charlotte y Teodora. Hablaban de la sociedad Pathfinder, de estar detrás de los cuadros, de que ellas encontrarían caras amigas a niveles inferiores del faro. Quizá eso es lo que yo al menos entendí. Eso dices es que mientras busca la carta entre su inventario en el de alguno de sus compañeros para mostrársela a Tari. Vale. Doctor Zacchaeus Quagmire. 0. Ya veo. Dame un segundín, que quiero dar una respuesta correcta. Me bofetea en la cara. Dátela. Súper correcto. Pues mira, bueno, antes de decir lo que voy a decir, voy a revisar bien, porque tengo la información que buscaba, pero quiero asegurarme que no digo algo incorrecto, algo que no sabéis. Dale. En la cocina, tomarme algo. Sí, vale. Hay una cosa que menciona el Dr. Quagmire, ¿vale? En su carta, en la carta que habéis encontrado, que es: los estimados miembros de la sociedad Pathfinder como vosotras no se inmutarán por dificultades tan insignificantes. Estoy seguro. ¿Ok? Sí. Bien. La sociedad Pathfinder se forma en el 4307 AR. ¿Vale? El combate de la Guardia de la Rosa con Belcorra tiene lugar en el 4244. No, perdón. En el 4290. Es decir, 10 años antes de la fundación de la sociedad Pathfinder. Por lo cual, esa carta es posterior.
pero pueden ser. El autor que podría ser contemporáneo de los miembros de la Guardia de la Rosa. 10 Pero no años no habría, distan. pero no, el autor puede ser contemporáneo, pero no habría escrito esa carta antes del 4307. De cuando se fundó Pathfinder. La sociedad Pathfinder. El Corra falleció 17 años antes de la fundación de la sociedad Pathfinder. Sí. Por lo cual, esta carta, que sí que habla de la sociedad Pathfinder, es posterior. Como es posterior, significa que el derrumbe ya había ocurrido. Así que probablemente se trata de una persona, de alguien que ha venido a investigar este lugar en algún momento posterior. No sabemos si hace 5 años o hace 500 o 450, pero posterior. En cualquier caso, Otari había fallecido ya. Vale. ¿Qué cosas se puede sacar con el lore? Si tiene las notas. Vale. Es que Hay le una, cuesta unir piezas, tío. No, No es está bien, está tonto, bien. pero no digamos que. Nada, pasa nada. hay una mujer en el pueblo que también percibe eh, esta energía de la que has hablado, que percibes tú. Uh-huh. No me extraña, Lynn, la energía es poderosa. fue la que nos habló del faro y la que nos pidió investigar. Uh-huh. Brain. Brincy Vinci. Bonito nombre. ¿Bien? Vale. Pues no tengo mucho más que preguntar. Si tenemos más preguntas, siempre podemos acudir a este lugar, ¿no? Y Sí, por dártelas a supuesto. saber. Por ¿Qué otra supuesto. cosa? Lleva tiempo rondando, dices es que Dime. lo miras de arriba abajo, Uh-huh. supongo que es translúcido, que era otro espectro. Uh-huh. Es verdad que todos los fantasmas quedan aquí porque tienen algún asunto pendiente o porque si Belcorra murió hace tiempo y se está volviendo a hablar de ella y realmente es ella quien está maquinando estas cosas, se lo estoy haciendo desde tumba, literalmente. Se ha cortado un poco la última parte, no estoy seguro de que se haya entendido bien. ¿Puedes repetirlo? Que sí, que Belcorra, ¿no? se tiene constancia de que cayó, que murió, Ajá. y es quien pregunta que quizás esté maquinando todo esto desde la tumba, como un espectro, como un fantasma, Uh-huh. el mismo estado en el que está Otari. Uh-huh. Y hace mención a que si los espíritus o los fantasmas siempre permanecen aquí por si tienen asuntos pendientes. Hombre, el asunto Pues, pendiente de Belcorra sería destruir Absalom, hasta que no... ¿Tal? por eso preguntas Esken, porque si eso es así, quizá lo que esté moviendo a Belcorra sea una venganza que no pudo cumplir en vida, suponiendo que esté ella pues efectivamente muerta y que sea una entidad que esté operando desde la tumba. No era en vida un experto sobre estos temas y tampoco lo soy en la muerte. Pero sí que percibo algo más. No sé a qué se debe, pero yo creo que tanto Belcorra como
como yo mismo, estamos atados a este lugar por lo mismo. Hay algo que nos influye, quizás a cumplir un propósito, quizás a dirimir el destino de Absalom, no lo sé. Pero presiento que hay algo más. Por mi parte, si es verdad que la voluntad del fallecido tiene algo que ver, os aseguro que tiene que ver con pararle los pies finalmente a Belcor. Es con esa idea en mente con la que fallecí, y es con esa idea en mente con la que finalmente descansaré. Este lugar lleva mucho tiempo atormentándome. Este lugar lleva burlándose de mi esencia y de mi presencia demasiado tiempo. Tan solo espero que con vuestra ayuda, los primeros que veo desde que perecí, las primeras caras amigas, podamos pararle los pies. Bien. Es que asiente. Supongo que ahora tendremos que volver al pueblo a recabar información sobre todos esos objetos. Y me gustaría poder tener algo para informarte, pero tendríamos que volver para hacerlo. No os preocupéis. Si conseguís pasar el muro, yo lo percibiré. Notaré su desvanecimiento y sabré que habréis podido continuar. Perfecto. Es que no se le ocurre ninguna pregunta más. ¿El resto tenéis algo en mente? No. ¿De acuerdo? Yo lo que haría en mi personaje, que no lo voy a hacer a nivel tal, pero lo que haría es hablarle del pueblo, ¿sabes? Para que sepa más o menos cómo es el pueblo que lleva su nombre, por si le interesa. Pero ya Sí, está. claro. Por si Él- quería visitarlo. Tú ves como su rostro, ¿no? Estaba serio y concentrado en lo que parece ser este tema, ¿no? Algo que le preocupa, que es todo lo que pasa con Belcorra. Pero ves como poco a poco, primero se relaja. Y puedes ver cómo llega a cerrar los ojos, como si se estuviese imaginando caminando por el pueblo. Hablo de las tiendas, Llegas a ver un gesto durante un instante en el que ves como que tiende la mano como si estuviese agarrando algo. Y te da la sensación de que se está imaginando caminando por el pueblo de la mano de Esfina. Recorriendo la orilla, disfrutando de las vistas, los barcos en el horizonte. Y parece una imagen bastante placentera la que recorre su mente. Bien, pues lo dejaremos aquí. Feliz año a todos los que veáis este vídeo, a los compañeros que lo verán en algún momento, me imagino. Y nos vemos el año que viene. Hasta luego. Hasta luego. Luego,